Muy buenas, ¿qué tal? Bienvenidos al canal de CTR Pinball. Un saludo nuevamente por aquí. Hoy trayéndoles un tutorial. En este caso le quería enseñar cómo es una recreativa tanto por fuera y como por dentro, ¿verdad? Conocer un poquito sus componentes, la manera de cómo funciona, ¿verdad? Desde el principio de la entrada de corriente hasta el panel de mando, el CPO. Entonces más o menos orientarlo qué es cada componente y qué función cumple, ¿verdad? Bueno, en este caso vamos a empezar por fuera, la máquina. Para empezar tenemos lo que es la marquesina, ¿verdad? Esta es la marquesina de la máquina, donde suele tener bueno, parte del logo del fabricante o el juego en concreto. Cuando es una máquina dedicada es una máquina que se fabricó específica para un juego específico, entonces suele tener la gráfica del juego. Suele haber marquesinas retroiluminadas como esta, ¿verdad? Que tienen tubo fluorescente, o bueno, la iluminan a través de LED, en fin, de diferentes maneras. Y hay máquinas que no tienen retroiluminación. Esto sería la marquesina. Después continuamos con el canto, ¿verdad? Este borde que vemos aquí, este embellecedor, es el famoso canto. Hay varios tipos de canto que se los voy a enseñar. Vamos a empezar aquí. Esto es un canto de tipo T. Se le suele decir de tipo T porque tiene la forma de una T, ¿verdad? Tiene aquí en el medio digamos, este nervio, no sé cómo explicárselo. Y para colocar este canto, que en casi todas las máquinas lo trae, suele tener aquí una ranura donde, bueno, entra el canto a presión y se sujeta sin la necesidad de pegarlo. Hay diferentes modelos, negro, colores, efecto madera. Después hay otro canto también que también es usado, se usa mucho hoy por hoy en las máquinas recreativas que se montan nuevas. Es el canto tipo U, también no lleva el en el medio, ¿verdad? Este canto lo que hace es abrazar la madera y bueno, también se puede pegar para que quede más resistente. Esto es un canto de tipo U, que hay de diferentes colores, diferentes medidas. Después tenemos otro tipo de canto que también solían venir en máquinas recreativas, ¿verdad? Máquinas genéricas. Este es el de pegar. Este canto hay cantos que se pegan en caliente y en frío, como este se pega en frío. Y este es otro tipo de pegar también. Este es cromo. Ve ahí de diferentes espesor, ¿vale? Este de 12 creo que es, 10 o 12. Este de 19. El ancho, ¿verdad? Y este es el acabado de madera, digamos, el clásico de toda la vida. Este es el que usan mucho los muebles domésticos, ¿verdad? Esto sería el canto, ¿vale? Por este lado tenemos el canto y después tenemos, bueno, tenemos lo que es el CPO, ¿vale? El CPO es conocido normalmente. De repente en otros países lo conocen por otro nombre. Pongo un ejemplo, en mi país, Uruguay, se le dice la consola al CPO. En diferentes países, como creo que también Argentina, tal vez Brasil, la consola o el panel de mandos, ¿okay? Aquí le decimos el CPO, que el CPO, la sílaba CPO son Control Panel Overlay, traducido al español es panel de control superpuesto. Hay muchos modelos, está como este de Sony, ¿verdad? De Sony. También tenemos de Videolíder, ¿vale? Y después tenemos distintos modelos como estos así, de otra máquina genérica también. También venían en formato, digamos, chapa. Es otro CPO de chapa. Esto es una Photoplay. En fin, puede haber muchos modelos, colores, diseños. Eso depende del fabricante. Eran como hacían
su estilo de CPO. El CPO lo vamos a encontrar con el joystick, con los botones, muchas veces con cenicero, cuando en la recreativa se podía fumar dentro, en los salones, en fin. Y bueno, después tenemos el bezel, ¿vale? Es el protector que está delante del monitor. Hay casos que son de cristal, hay casos que son de metacrilato y hay casos de que son dobles, o sea, tienen cristal y metacrilato. En este caso es solo cristal, tiene su diseño propio del fabricante, de la máquina. Y bueno, y después continuando un poquito más abajo, que les voy a enfocar, que creo que más abajo no lo vemos bien. Ahí está, ahí tenemos el monedero, ¿verdad? O sea, la puerta donde va el monedero y después la hucha donde va las monedas que se recaudaban. El monedero internamente suelen haber muchos modelos. Hay modelos mecánicos, ¿verdad? Esto es un monedero mecánico. Vamos a levantar la cámara de nuevo. Vamos a volver a nuestra posición original. Esto es un monedero mecánico. Después te pasamos a monederos electrónicos, ¿verdad? Esto cumple, digamos, la misma función, simplemente que este trabaja por dimensiones, por peso, por tamaño, por espesor. Este ya lleva una programación dentro de una memoria que tiene todo eso calculado, digamos, electrónicamente. Compara al momento que entra una moneda y con lo que se le ha programado, y ahí es donde hace esa comparación electrónica. Este es un monedero mecánico y un monedero electrónico, ¿vale? Cumplen las dos la misma función, acreditar créditos en el juego. Después hay otros modelos, ¿vale? Modelos, colores, en fin, hay muchísima variedad. Y bueno, eso sería lo que sería el exterior de la máquina. Y antes de contarle un poquito de cómo funciona el interior, voy a traer una pizarra. Me he preparado aquí una pizarra y les voy a enseñar un poquito, les voy a explicar un poquito de cómo funciona la máquina desde cuando la conectamos a la corriente hasta el momento de, digamos, de meter la moneda y jugar, ¿vale? Bueno, ustedes imagínense que esta es la entrada de 220 volts, ¿vale? 220 volts. Esta es la entrada de voltaje, ¿verdad? Tenemos dos polos. Y aquí tenemos, digamos, la entrada de corriente suele entrar por uno de estos, esto es un filtro, ¿verdad? Hay máquinas que tienen filtro, hay máquinas que no tienen. La entrada de corriente suele entrar aquí a través de este dispositivo que tiene su interruptor, ¿verdad? Tiene su fusible. Entonces, a partir de ahí la máquina va a tener entrada de corriente, y hay varios modelos, varios tipos de funcionamiento en máquina. Depende mucho también el modelo de fabricante, porque hay fabricantes que optaban por una opción u otra. ¿Cuáles son esas variaciones? Bueno, nosotros, para empezar, la entrada de corriente viene directamente, o sea, pasa por un interruptor, ¿verdad? Vamos a dibujarlo así, ¿vale? Pasa por un interruptor, esto cierra y abre, y nos vamos a una fuente de alimentación. Vamos a poner F de fuente, ¿verdad? Viene el 220, interruptor. El interruptor de la máquina suele estar arriba, suele estar junto al conector de corriente. En fin, puede haber muchas variaciones. Hay casos que directamente después del interruptor vienen al 220 volts, digamos a la marquesina, ¿verdad? El tubo fluorescente que hay dentro, ¿verdad? Vamos a dibujarlo así, ¿vale? Antes de la fuente, el fluorescente se alimenta con 220, pero después del interruptor, ¿verdad? Cuando nosotros apaguemos el interruptor, se apague tanto la fuente como la marquesina. Después de la fuente, acá donde vienen las variaciones, tenemos la salida de voltaje de la placa, que son 5 voltios, 12 voltios, menos 5 voltios y más, ¿verdad? 12 voltios,
5 voltios, menos 5 voltios y masa, ¿ok? Eso va a la placa de juego, la placa llama, puede ser placa pre-llama, en fin, puede ser varios tipos de sistemas. Esto viene directamente a la placa, ¿verdad? Intermediamente puede haber conectores que interconectan, digamos, el sector de donde va la placa con la de abajo. O sea, cuando hablo de interconectores son simplemente conectores macho y hembra que lo único que hacen es, digamos, interconectar secciones del cableado. Y después hay fuentes que tienen una salida, ¿verdad?, de 125 voltios, 128 voltios, que depende el monitor que use la máquina, depende del monitor. En este caso vamos a hablar de un Antares 9000, que es esta que está aquí, puede ser un Antares 9110 también. Son monitores que trabajan con 125 voltios por un lado y 220 voltios por otro, que es para el decimantador. Entonces la misma fuente, hay fuentes como estas, ¿verdad? No la tengo aquí, porque dije como esta, pero no la tengo aquí. Les voy a dejar una imagen de la fuente. Hay fuentes que automáticamente dentro se encargan de generar esa tensión para el monitor, ¿verdad? Vamos a poner acá la N de monitor. Entonces esa fuente se va a encargar de dar esos 125 voltios para el monitor y los 220 voltios para el monitor también, ¿verdad? 125 y 220. Hay otros casos, ¿vale? Este sería uno de esos casos. Cuando la fuente nos proporciona tanto voltaje para la placa como para el monitor. Hay casos que la fuente, vamos a borrar aquí, ¿vale? Hay fuentes que solo nos dan el voltaje para la placa. Entonces, hay máquinas que tenemos unos transformadores, ¿verdad? Transformadores que lo que hacen es entrar 220 volts, ¿verdad? Y del otro lado, del secundario, la bobina secundaria, nos brinda ese voltaje que necesitamos para el monitor, ¿verdad? A ver si nos entendemos. Y les voy a mostrar un ejemplo. Sería algo así, ¿verdad? En la máquina nos podemos encontrar con un transformador, cuando son fuentes que no nos brindan ese voltaje para el monitor. Un transformador así, en este formato, más pequeño puede ser, depende también el fabricante, la máquina, en fin. Pero cuando la fuente no nos da ese voltaje, lo que hace la máquina es pasar esos 220 y transformar ese voltaje para el monitor, mediante un transformador de bobinado, que es el que le acabo de mostrar. Entonces, mediante el transformador tenemos ese voltaje que necesita el monitor, y a la vez esos 220 que también van a necesitar, que bueno, lo pueden tomar después del interruptor. Más o menos para que tengan una noción de cómo hay opciones de que el monitor se alimente. Hay monitores, ¿vale?, como Polo 25, Polo 28, que trabajan a 220 directo, entonces no necesitan de un transformador ni de una fuente que lo alimente, ¿verdad? Entonces directamente después del interruptor nos vamos a encontrar que tiene la entrada de 220, o sea, la alimentación de 220 sin necesidad de una fuente ni de un transformador. Hay monitores que trabajan a un voltaje y hay monitores que trabajan a otro. Eso sería la parte del monitor más o menos que quería explicar. Espero que no los haya mareado mucho. Y después, continuando un poquito más hacia la placa, habíamos dicho que la placa tiene, de la fuente salen 5 voltios, menos 5 voltios, 12 voltios y la masa, ¿verdad? Después de la placa, en el mismo conector, nos vamos a encontrar que van a salir cables, ¿verdad? Muchos cables que van a ir al CPO, ¿vale? Ese famoso CPO, panel de mandos.
ahí es donde vamos a tener todas las conexiones de botones, joystick, en fin, hay ocasiones que hay CPOs que tienen el monedero incluido. En este caso no tengo como mostrarles, pero hay casos que sí. Pero bueno, de la placa del llama o del pre-llama, depende de cómo sea la placa, van a salir el manejo de cable para el CPO. También van a salir cables, ¿verdad? Van a salir conexiones que es para el monedero, ¿ok? El monedero. También depende de la configuración del monedero, si es mecánico, si no es mecánico, si son 2 monederos, si son 3, si son 4, es la cantidad de cable. Cuando el monedero es mecánico suele tener un microswitch. Ese microswitch funciona mediante 2 cables, masa y pulso del coin. O sea, son 2 cables. O sea que si tenemos un monedero doble que trabaja para el coin A, coin B, vamos a tener una masa y coin A y coin B. Y también pueden venir cables que depende también la configuración de la máquina, que es para la iluminación. Se suelen iluminar con 12 voltios. La iluminación puede venir tanto de la fuente directamente o como del conector llama directamente soldado al conector, ¿verdad? Al EMDA. No se ve todos los días eso, pero se suele ver. Por lo general vienen de la fuente una toma de tierra y una toma de 12 volts para la luz que ilumina el botoncito del monedero. Bueno, eso sería lo que sería el CPO. Tenemos la fuente, alimenta la placa, alimenta la luz del monedero, la placa sale para el CPO, los cables, ¿verdad? El cableado, y para el monedero. Espero no olvidarme nada, estoy ahora mirando si no me estoy olvidando de nada, pero creo que no. Bueno, ahora les voy a mostrar también algo que les quiero mencionar que estaría bueno sumarlo. Hay máquinas que traen un ventilador, un fan cooler. Por lo general las máquinas antes venían con un fan directamente a 220 volts, ¿verdad? O sea que si lo vamos a conectar directamente a 220 volts, siempre después del interruptor, digamos que en la misma línea que iba para el fluorescente, van a haber 2 cables más para un ventilador, ¿verdad? Un ventilador que se va a tener un tamaño bastante grande, es este que está aquí, ¿vale? Este es un ventilador a 220 voltios y venían muchísimo las máquinas porque calientan mucho. También hoy por hoy se ven muchas máquinas que le han quitado este ventilador de 220 volts, le han puesto de 12 voltios, digamos que modificado un poquito ahí el cableado de la máquina. Y otra cosita que les quería mencionar es que aparte, a medida que voy viendo las piezas ahí me voy acordando, en la sección del monedero nos vamos a encontrar también con un contador de monedas, contador mecánico, que solía venir mucho en las máquinas, que también esas conexiones van a venir del llama, ¿verdad? El conector llama, el contador se suele alimentar con 12 voltios, hay de diferentes tamaños, tenemos un tamaño así y un tamaño así. El contador por lo general viene las señales del llama porque hay placas que controlan los contadores y en caso de que la placa no controlase el contador, sí que se puede hacer mediante alguna placa interconectora, ¿verdad? Vamos a borrar un poquito acá, así no los mareo mucho con estas líneas, que les quiero explicar algo. Suelen haber, vamos a borrar el CPO y vamos a dejar, esto es el monedero, y esto es un contador, clase de contador. Suelen haber máquinas que traen una placa intermedia entre el monedero, contador y la placa llama. ¿Qué hace esa placa? Esa placa se encarga de tener un circuito configurable de mandar X pulso a la placa. O sea, tú cuando metías una moneda,
la moneda va a enviar, si el monedero era mecánico, va a enviar un pulso. Pero esta placa tenía un circuito que tiene unos D-switch que depende cómo lo configurabas, ella se encargaba de enviar 3 pulsos. Así. Y entraba una moneda, esa moneda iba a entregar un pulso a la placa, pero la placa iba a devolver 3 pulsos a la placa del juego. Entonces, con 1 euro nos va a dar 3 partidas, ¿vale? Se solía utilizar porque, bueno, digamos que habían placas que no te daban esa opción o simplemente lo hacían por, bueno, dejaban la placa configurada un crédito en juego y lo hacían mediante la placa esta que les mencioné. No tengo ninguna aquí para mostrarles, pero bueno. Y esa placa se encargaba de tener una salida que también controlaba el contador. Eso, bueno, es algo que se usaba antes, hoy por hoy no lo usan, ¿verdad? Bueno, entonces ya que tenemos más o menos explicado, espero que no los haya mareado mucho cómo funciona una máquina, les quería mostrar ahora. Vamos a abrir la máquina, ¿verdad? Y les quería mostrar más o menos los componentes, cuáles son los componentes. Voy a traer una pequeña linterna para que puedan ver a medida que les muestro. Bueno, vamos a coger el móvil por aquí. Bueno, esto sería lo que es la máquina, ¿verdad? Esta máquina es una Super Cosmo, es una máquina genérica. Le he abierto atrás para mostrarle un poquito de qué se trata todo, ¿verdad? Les había comentado que la corriente entraba por aquí, ¿verdad? Entra por aquí, suele tener un interruptor, un fusible, hay diferentes, esta luz que va como quiere, hay diferentes modelos, diferentes tamaños, diferentes configuraciones. Y por detrás podemos ver que tiene el filtro, es ese que se ve ahí abajo, ¿verdad? Ese metálico. Y bueno, del filtro viene a la fuente. Esta es una fuente que no trae alimentación para el monitor. Y ahí está el caso que tenemos el transformador. Y después vemos que de la fuente vienen los cables. A través del cableado se corta aquí en esta interconexión, ¿verdad? Es un conector, no deja de ser un conector macho-hembra. Y lo que hace es traer alimentación a la placa, ¿vale? Y de la placa viene cableados que van al CPO, que el CPO es aquel que se ve allá atrás, ¿vale? Se ven todos los cableados. Entrada de corriente, fuente, transformador. El transformador lo que hace es darnos 125 voltios para el chasis, para el monitor. Vienen aquí. Y a la vez necesita 220 voltios, que también en este caso lo toman de la entrada, que podemos ver ahí hay 4 cables, ¿verdad? Y ahí está el cableado del monitor, verde con negro, amarillo con marrón, ¿vale? Son estos que están aquí. Chasis, monitor, esto es lo que hace funcionar la imagen, digamos el chasis y el conjunto del monitor, ¿verdad? Con el tubo de imagen. Eso sería lo que es más o menos en el esquema que yo les mostré. Lo van a ver distinto, van a ver distintas configuraciones, distintos componentes, pero al final de cabo todo funciona de la misma manera, ¿verdad? Ahí abajo podemos ver en ocasiones la máquina trae un toma corriente. Esto era para el técnico cuando venía a hacer un mantenimiento y tenía que conectar alguna luz, algún soldador, en fin, es digamos una toma de servicio para el operador, ¿verdad? Y aquí tenemos el ventilador que les mencionaba, es el ventilador que las máquinas suelen tener. Entonces, eso sería todo por aquí adentro. Vamos un poquito, les voy a mostrar cómo es el tema del monedero. El monedero, pueden ver aquí que tiene una luz, ¿verdad? Les comenté que tenía... hay monederos que traen luz y venían directamente los 12 voltios de la fuente y en ocasiones los traían del llama. Eso ya depende de cómo cableaban la máquina en aquel entonces. En este caso podemos ver una cinta que me he dejado.
podemos ver que esta tiene un monedero electrónico, ¿verdad? Y ahí al fondo tenemos lo que es los contadores, ¿verdad? Tenemos el contador, seguramente esta tenga una conexión para que registre lo que es la moneda de 0,50 y la moneda de 1 euro, seguramente que esté así configurado, ¿vale? Y bueno, no tenemos mucho más por aquí, es una máquina que ha estado trabajando hasta último momento porque el monedero sigue activo en ella, ¿verdad? Y aquí tenemos la hucha de moneda. Y bueno, esto sería todo. Quería enseñarles un poquito de qué se trataba la máquina, principalmente de que entiendan de cómo era todo este tema del funcionamiento, ¿verdad? A partir del enchufe de los 220 volts hasta el final de todo, o sea, la placa, alimentación, en fin. Espero que les haya gustado el vídeo. La verdad que no es primera vez que hago algo con una pizarra, que intento explicarlo, pero bueno, así de a poco me voy a ir mejorando. Espero que les haya gustado. No olviden de darle me gusta, comentar, compartir. Alguna duda que tengan, saben que pueden ponerlo ahí en los comentarios, pueden hacer las preguntas que quieran. Espero que les haya gustado el vídeo y nada, nos vemos en el próximo tutorial. Hasta luego.